Antes de responder cualquier pregunta sobre cremación, resurrección o destino eterno, necesito que hagamos algo juntos: desactivar el miedo, porque cuando el miedo entra en una conversación de fe, la verdad queda ahogada. Y este tema, por delicado, por doloroso, por cercano a la muerte, ha sido terreno fértil para el miedo durante décadas. La pregunta "si me incineran, ¿no voy a resucitar?" no nace de la Biblia, nace de una angustia humana que busca certezas en el momento más frágil de la vida. Nace del duelo de la pérdida, del silencio que deja la muerte cuando se lleva a alguien que amamos. Y cuando el corazón está herido, cualquier explicación dura, misteriosa o amenazante parece profunda, aunque no sea verdadera. Por eso quiero que entiendas algo desde el principio. La fe cristiana no se construye desde el terror, se construye desde la esperanza. Y si una enseñanza te roba la esperanza, aunque suene piadosa, no viene del Evangelio. Ahora bien, ¿de dónde salió entonces esta idea tan repetida de que la cremación impide la resurrección? Porque no apareció de la nada. Tiene un trasfondo histórico, cultural y pastoral que fue malentendido, exagerado y en algunos casos manipulado. En los primeros siglos del cristianismo, los cristianos no creían lo mismo que el mundo pagano acerca del cuerpo. Mientras muchas filosofías decían que el cuerpo era una cárcel del alma y que había que deshacerse de él lo más rápido posible, los cristianos afirmaban algo revolucionario: el cuerpo importa, el cuerpo es parte de la persona, el cuerpo está llamado a la resurrección. Por eso preferían enterrar a sus muertos, no porque pensaran que Dios necesitaba el cuerpo intacto, sino porque el entierro proclamaba visiblemente la fe en la resurrección. El problema vino después, cuando ese signo, que era un lenguaje de fe, empezó a convertirse en una regla rígida en la mente del pueblo. Se pasó del "esto expresa mejor lo que creemos" al "si no haces esto, algo terrible pasará", y ahí comenzó el error. A esto se sumó otro factor: la reacción contra ideologías que negaban la resurrección. Durante siglos hubo movimientos que promovían la cremación precisamente para burlarse de la fe cristiana, para decir: no hay resurrección, el cuerpo no vale nada. Frente a eso, la Iglesia defendió con fuerza el valor del cuerpo. Pero defender el valor del cuerpo no es lo mismo que afirmar que Dios queda limitado por el fuego. Esa es una confusión grave. Aquí es donde muchos malentendieron las Escrituras. San Pablo habla del cuerpo como una semilla, sí, pero Pablo no está dando una clase de biología ni de agricultura. Está usando un lenguaje simbólico para decir que la muerte no es el final, que hay continuidad, que Dios transforma lo que parece perdido. Nunca dijo que si la semilla se quema, Dios queda derrotado. Eso sería reducir a Dios a un jardinero impotente frente a una fogata. Y dime algo con honestidad: si la resurrección dependiera de que el cuerpo se conserve físicamente, ¿qué pasaría con los mártires quemados vivos? ¿Con los que murieron en naufragios? ¿Con los que desaparecieron en guerras, terremotos o incendios? Diríamos que Dios no pudo con ellos. Eso no es fe cristiana, eso es una caricatura de Dios. La Biblia es clara en algo fundamental: la resurrección es obra de Dios, no del estado del cadáver. Es Dios quien llama a la vida, es Dios quien recrea, es Dios quien transforma. La Escritura jamás enseña que el poder de Dios dependa de huesos, cenizas o tumbas intactas. Cuando la palabra habla de que el mar devolverá sus muertos, está diciendo exactamente eso. Ninguna condición material limita la acción de Dios. Entonces, ¿qué se malentendió? Se confundió el signo con el límite. El entierro es un signo hermoso de esperanza, sí, pero un signo no es una condición técnica para que Dios actúe. Se confundió la preferencia pastoral con una condena espiritual, y se mezcló todo eso con miedo, ignorancia y a veces discursos sensacionalistas que prefieren asustar antes que acompañar. Quiero decirte algo con mucha claridad y mucha paz: si tu familiar fue cremado, no está condenado por eso, no está fuera de la resurrección, no está en un limbo de olvido. Dios no dejó de ser Dios porque hubo fuego. La misericordia de Dios no se evapora con las cenizas. Y aquí quiero que escuches esto despacio,
porque es clave para todo lo que sigue. Dios juzga el corazón, no el método funerario. Dios mira la intención, la fe, la historia, el amor, la búsqueda sincera, no una firma en un papel, ni una decisión tomada muchas veces por razones prácticas, económicas o familiares. Ahora avancemos un paso más, porque para desarmar un mito no basta con decir, esto no es así. Hay que entender qué quiso decir realmente la Biblia cuando habla de la resurrección del cuerpo. Y aquí es donde muchos errores nacen. Leemos textos espirituales con mentalidad materialista, como si Dios funcionara bajo las mismas leyes físicas que nosotros. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dedica un desarrollo extenso a la resurrección. Y curiosamente, ese texto que muchos citan para sembrar miedo es exactamente el que destruye la idea de que la cremación impide la resurrección. Pablo dice, se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Detente ahí, porque Pablo no está diciendo resucita el mismo cuerpo físico tal como lo conocemos. Dice algo mucho más profundo. Hay continuidad, pero no identidad material. El error está en pensar que cuerpo espiritual significa el mismo cuerpo reconstruido pieza por pieza. No. En el lenguaje bíblico, espiritual no significa etéreo ni invisible, significa transformado por el Espíritu. Es decir, no es otro cuerpo, pero tampoco es el mismo cuerpo sometido a las leyes actuales. Por eso Pablo aclara algo clave: carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si la resurrección dependiera de conservar carne y huesos, esta frase no tendría sentido. Pablo está diciendo exactamente lo contrario. Lo que resucita no está limitado a la biología. Aquí aparece otro malentendido grave. Muchos imaginan la resurrección como si Dios tuviera que rearmar el cuerpo con los mismos átomos, como un rompecabezas, pero eso no es lo que enseña la fe cristiana. La resurrección es un acto creador, no una restauración forense. Es Dios diciendo, tú eres tú, más allá de la forma que tuvo tu materia. Jesús mismo nos dio la clave con su resurrección. El Cristo resucitado no estaba limitado por la física, pero seguía siendo reconocible. Atravesaba paredes, aparecía y desaparecía, y sin embargo comía con los discípulos y podía ser tocado. No era un cadáver revivido, era una existencia nueva, glorificada. Entonces, pregunto algo importante: si el cuerpo resucitado ya no está sometido a las leyes de la materia, ¿por qué pensar que Dios necesita que la materia previa esté intacta? Esa lógica contradice el propio testimonio evangélico. Aquí entra el segundo origen del mito, una comprensión literalista del símbolo. Cuando la Biblia habla de polvo y cenizas, no lo hace para dar instrucciones funerarias, sino para recordar nuestra fragilidad. Polvo eres y al polvo volverás. No es una amenaza ni una condena, es una verdad antropológica. La vida no se sostiene sola. Además, la Escritura está llena de imágenes donde Dios recrea desde la nada. El mismo Dios que crea el universo de la nada no queda impedido por el fuego. Pensar que el fuego anula la resurrección sería afirmar que hay algo más fuerte que el Creador, y eso teológicamente es insostenible. Entonces, ¿por qué durante tanto tiempo se habló con tanta dureza sobre la cremación? Aquí aparece el tercer factor, la pedagogía del signo. Durante siglos, la Iglesia enseñó a través de gestos visibles. El entierro expresaba espera, silencio, esperanza. La cremación, en ciertos contextos históricos, se asoció con negación de la resurrección, burla de la fe o rechazo explícito de Dios. Y en ese contexto, la Iglesia reaccionó defendiendo el signo, no condenando a las personas. El problema fue que, con el tiempo, ese lenguaje simbólico se volvió moralizante. Se empezó a decir, si haces esto, estás negando aquello, sin tener en cuenta la intención real de las personas. Y ahí el símbolo se convirtió en miedo. Pero la fe cristiana no funciona así. Jesús jamás evaluó la fe por ritos externos aislados. Evaluó la fe por la confianza, por el amor, por la entrega. Nunca dijo, serás salvado según el tratamiento de tu cadáver. Eso sería absurdo y cruel. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante para quienes han perdido a alguien.
El amor de Dios no se quiebra por decisiones tomadas en el dolor. Muchas familias optaron por la cremación por razones económicas, sanitarias, culturales o incluso por deseo del difunto sin ninguna intención teológica detrás. Pensar que eso los excluye de la resurrección es convertir a Dios en un burócrata cósmico. El cristianismo anuncia algo infinitamente más grande. La muerte no tiene la última palabra, no la tiene la tumba, no la tiene el fuego, no la tiene el tiempo, no la tiene el olvido. La última palabra la tiene Dios, y esa palabra es vida. Ahora miremos con calma a los primeros cristianos, porque muchas afirmaciones modernas sobre este tema dicen apoyarse en la tradición, pero pocas veces se la explica completa, y cuando se la mira sin prejuicios, la tradición no confirma el mito, lo corrige. Los primeros cristianos enterraban a sus muertos, eso es verdad, pero no lo hacían por miedo, ni porque pensaran que Dios necesitaba un cuerpo intacto para resucitar. Lo hacían por esperanza. El entierro era una proclamación silenciosa. La muerte no es el final. Era una forma de predicar sin palabras. Por eso llamaban a los cementerios coemeterium, lugar de descanso, no depósito de cadáveres, no abandono, descanso. Ellos no enterraban porque pensaran que el fuego anulaba el poder de Dios. Enterraban porque querían confesar la fe en la resurrección, con el cuerpo entero, con gestos, con símbolos, con todo su ser. El entierro era liturgia, no técnica de conservación. Además, hay algo que casi nunca se dice: los cristianos enterraban también porque amaban el cuerpo, no lo despreciaban, no lo veían como un envase descartable. Habían aprendido de Jesús que el cuerpo es lugar de encuentro con Dios. Dios toca, Dios sana, Dios se encarna. El cristianismo es profundamente corporal. Por eso el entierro era coherente con esa visión. Pero, y esto es crucial, nunca enseñaron que la resurrección dependía de ese gesto. Nunca dijeron: si el cuerpo se destruye, Dios no puede. Esa idea no aparece en los padres de la iglesia. Aparece mucho después, cuando la fe empieza a mezclarse con superstición y control. De hecho, si lees a los grandes pensadores cristianos de los primeros siglos, verás algo muy claro: la resurrección es obra de Dios, no del cuerpo. San Agustín, por ejemplo, se enfrentó directamente a esta pregunta, y su respuesta fue contundente: Dios puede resucitar incluso a quienes fueron devorados por animales, dispersados por el viento o destruidos por el tiempo, porque la identidad de la persona no está en la materia en sí, sino en la relación con Dios. Entonces, ¿qué pasó después? Pasó algo muy humano. El miedo entró donde debía haber confianza. Con el paso de los siglos, el pueblo sencillo empezó a interpretar los símbolos como reglas absolutas, y algunos líderes, en lugar de corregir esa confusión, la reforzaron, porque el miedo controla mejor que la esperanza. Así nacieron frases como: el fuego destruye el cuerpo, y por eso destruye la resurrección. Frases que no están en la Biblia, pero que se repitieron tantas veces que parecían verdad revelada. Y cuando una mentira se repite con tono religioso, se vuelve muy difícil de desmontar. Aquí hay otro punto que debemos aclarar con mucha honestidad. La Biblia no prohíbe la cremación. No hay un solo versículo que diga: no cremes a tus muertos, o el que sea cremado no resucitará. Lo que hay son contextos culturales distintos, prácticas distintas, símbolos distintos, pero prohibición teológica no. Es más, hay pasajes bíblicos donde el fuego aparece sin ninguna carga de condena eterna. El fuego purifica, transforma, ilumina. El problema nunca fue el fuego en sí, el problema fue el significado que se le empezó a atribuir desde el miedo. Aquí es importante detenernos en algo pastoral, porque este mito no solo es un error teológico, es también una herida espiritual. Ha hecho que muchas personas vivan el duelo con culpa, que miren una urna con angustia, que se pregunten si su padre, su madre, su hijo perdieron algo por una decisión tomada en medio del dolor. Y eso no viene de Dios. Dios no añade culpa al sufrimiento. Jesús nunca habló así. Nunca usó la muerte como herramienta de terror. Al contrario, cuando la muerte aparece, Jesús llora, acompaña, consuela y luego dice: no tengan miedo. Si una enseñanza produce desesperación, no está en sintonía con el corazón de Cristo.
Entonces, ¿qué podemos afirmar con claridad hasta aquí? Detengámonos un momento, respiremos hondo y pongamos en palabras lo que sí puede sostenerse sin miedo, sin exageraciones y sin confusión. Primero, la cremación no anula la resurrección. La resurrección cristiana no depende de la conservación material del cuerpo, como si Dios necesitara restos intactos para obrar. La fe bíblica no presenta a Dios como un artesano limitado por la materia, sino como el creador que llama a la vida desde la nada. La resurrección no es una reconstrucción biológica, sino una transformación total de la persona por el poder de Dios. Pensar que el fuego puede frustrar ese acto es reducir a Dios a las leyes humanas, es olvidar que aquel que crea galaxias no queda detenido por cenizas. Segundo, el entierro es un signo hermoso de fe, pero no una condición para la acción de Dios. Enterrar a los muertos ha sido, durante siglos, un gesto cargado de simbolismo, la semilla que se deposita en la tierra, la espera confiada, el descanso, es un lenguaje espiritual, un modo de expresar esperanza, pero los signos no son contratos, el símbolo no obliga a Dios, lo anuncia. Cuando el signo se transforma en requisito, deja de ser fe y se vuelve control. Dios actúa por amor, no por cumplimiento ritual. Tercero, el mito nace de una mezcla peligrosa. Símbolo mal interpretado, reacción histórica y miedo transmitido. A lo largo del tiempo, ciertos símbolos se leyeron de manera literal, ciertas decisiones pastorales se tomaron en contextos específicos, a veces como reacción frente a prácticas paganas, y ese marco histórico se perdió. Lo que quedó fue el miedo, repetido sin explicación, heredado sin reflexión. Así nacen muchos mitos religiosos, no de la escritura, sino del silencio que nadie se atrevió a revisar. Y cuarto, Dios no queda limitado por cenizas, fuego, tiempo, ni descomposición. Si algo atraviesa toda la revelación bíblica, es esta certeza: nada puede separar al ser humano del amor de Dios, ni la muerte, ni la materia, ni la forma en que un cuerpo vuelve a la creación. Pensar lo contrario es atribuirle más poder a un proceso físico que al Dios vivo, y eso, lejos de ser fe, es desconfianza disfrazada de piedad. En síntesis, cuando la fe se libera del miedo, se vuelve más profunda, y cuando la esperanza deja de apoyarse en condiciones externas, descansa donde siempre debió estar, en Dios mismo. Hay una idea silenciosa que sostiene casi todos estos miedos, y pocas veces se la nombra con claridad: la creencia de que somos lo que queda del cuerpo, como si la identidad humana estuviera atrapada en la materia, como si la persona dependiera de la forma física para existir ante Dios. Y desde ahí nace el temor: si el cuerpo se destruye, ¿qué queda de mí? Pero la fe bíblica nunca afirmó eso. En la Escritura, la persona no es reducida a su materia, la persona es relación, relación con Dios, con los otros, con la historia. Por eso, cuando la Biblia habla de resurrección, no habla de reconstrucción de piezas, sino de vida restituida por Dios. La resurrección no es un rompecabezas físico, es un acto de fidelidad divina. Aquí aparece una confusión clave. Muchos imaginan la resurrección como si Dios necesitara material original para volver a armar a alguien, pero esa idea no es bíblica, es mecánica. Es pensar a Dios como un técnico limitado por insumos. La fe, en cambio, habla de un Dios creador que llama a la vida desde la nada, que sostiene la identidad más allá de la forma. Cuando la Biblia usa imágenes corporales, huesos que reviven, sepulcros que se abren, lo hace para comunicar esperanza, no para establecer requisitos físicos. Son lenguajes simbólicos, profundamente humanos, que intentan decir algo imposible de explicar con palabras técnicas: que la muerte no tiene la última palabra. Otro punto que suele malentenderse es la frase resurrección de la carne. Muchos la leen de forma literalista, como si carne significara solo músculo, hueso y piel. Pero en el lenguaje bíblico, carne significa la persona concreta, la vida real, histórica, con nombre y rostro. Decir resurrección de la carne no es decir resurrección del tejido intacto, sino resurrección de la persona completa, no de un alma abstracta. Esto es muy importante, porque el mito de la cremación suele apoyarse en una visión dualista, como si el alma fuera buena
y el cuerpo algo que hay que conservar para que Dios pueda trabajar. Pero el cristianismo no es dualista, no desprecia el cuerpo ni lo absolutiza, lo integra. Por eso, la resurrección no depende de cómo termina el cuerpo, sino de quién sostiene la vida, y ese es Dios. Pensemos esto con serenidad. Si la cremación anulara la resurrección, entonces también la anularían los incendios, los naufragios, las guerras, las explosiones, la descomposición extrema, el paso de los siglos. Y eso nos llevaría a una conclusión absurda, que la salvación depende de circunstancias externas, no del amor de Dios. Y esa no es la fe cristiana. La fe cristiana dice otra cosa. Nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la forma de morir, ni lo que ocurra con el cuerpo después. Nada. Entonces, ¿por qué este mito persiste? Porque toca una fibra muy profunda. El miedo a desaparecer, el miedo a que algo nuestro se pierda para siempre. Y ese miedo es humano, pero la fe no lo alimenta, lo transforma. La verdadera pregunta no es ¿qué pasa si me creman? La verdadera pregunta es ¿en quién confío mi vida y mi muerte? Cuando la respuesta es Dios, el miedo pierde poder. Hay algo que conviene decir con mucha claridad, porque de aquí nacen muchas confusiones dolorosas. La Iglesia no construyó su fe en la resurrección desde el miedo, sino desde la esperanza. Cuando una enseñanza empieza a apoyarse más en el temor que en la confianza, casi siempre se ha desviado de su raíz evangélica. Durante los primeros siglos del cristianismo, la resistencia a la cremación no tenía que ver con la idea de que Dios no pudiera resucitar un cuerpo quemado. Eso jamás fue el problema. El problema era el significado cultural del fuego en aquel contexto histórico. En el mundo greco-romano, la cremación estaba profundamente ligada a una visión filosófica muy concreta, la idea de que el cuerpo era una prisión del alma, algo de lo que había que liberarse cuanto antes. El fuego simbolizaba esa liberación definitiva de la materia. Para los cristianos eso era incompatible con su fe, no porque el cuerpo fuera intocable, sino porque el cuerpo era parte del proyecto de Dios, no un error del que había que escapar. Por eso, la iglesia primitiva rechazaba la cremación como símbolo ideológico, no como impedimento metafísico para la resurrección. El problema no era el fuego en sí, sino el mensaje que ese gesto comunicaba: el cuerpo no importa. Y el cristianismo siempre sostuvo lo contrario: el cuerpo importa porque en él amamos, sufrimos, servimos, creemos. Con el paso del tiempo, esa distinción se fue perdiendo. La prohibición simbólica se transformó en la mente de muchos en una prohibición casi mágica. Y allí nació el mito, la idea de que el cuerpo debía conservarse físicamente para que Dios pudiera hacer algo después. Pero aquí hay que detenerse con honestidad. Esa idea no está en la Biblia. La Escritura nunca afirma que la resurrección dependa de la integridad material del cadáver. Nunca dice que Dios necesite huesos, cenizas o tejidos para devolver la vida. Al contrario, la Biblia presenta un Dios que crea, recrea y transforma sin estar limitado por la materia. San Pablo, cuando habla de la resurrección, es muy claro en un punto que suele olvidarse: lo que se siembra no es lo que ha de brotar. Usa la imagen de la semilla precisamente para mostrar continuidad de identidad, no continuidad de forma. La semilla desaparece como semilla, y sin embargo no se pierde. Da lugar a algo nuevo, distinto, glorificado. Aquí aparece otra confusión importante: creer que resucitar significa volver exactamente al mismo estado físico. Eso tampoco es fe cristiana. La resurrección no es reanimación de un cadáver, es transformación de la vida, es paso a otra forma de existencia, sostenida por Dios. Por eso Jesús resucitado no es reconocido inmediatamente, pero sigue siendo Él. Por eso atraviesa puertas, pero conserva sus llagas. No es un cuerpo viejo reparado, ni un cuerpo nuevo sin historia. Es una realidad transfigurada. Entonces, ¿qué se malentendió? Se malentendió el lenguaje simbólico. Se confundió el respeto al cuerpo con miedo a su destrucción. Se transformó una enseñanza pastoral en una amenaza espiritual. Y cuando la fe se convierte en amenaza, deja de sanar. Hoy la Iglesia permite la cremación precisamente porque ha recuperado esta claridad. No es el destino físico del cuerpo lo que define la resurrección, sino la fidelidad de Dios a la persona. Lo que sí pide la Iglesia, y esto es importante, es que la cremación no sea elegida como negación de la fe, como desprecio del cuerpo
o como rechazo explícito de la esperanza cristiana. Ahí está el verdadero punto. No es el fuego lo que preocupa, es la intención del corazón, porque la fe no se juega en un horno, sino en la confianza. Hay una herida silenciosa que suele abrirse cuando se habla de este tema y casi nunca se la nombra en voz alta. Es la herida de quienes ya han perdido a alguien, personas que escuchan estas discusiones no desde la teoría, sino desde el duelo. Madres, hijos, esposos, hermanos que cargan una pregunta que duele. ¿Y ahora qué pasa con él, con ella? Aquí es donde la fe tiene que ser profundamente responsable, porque una fe que añade culpa al dolor no viene de Dios. Cuando alguien ha sido cremado, la pregunta cristiana no es fallamos, sino ¿dónde está ahora esa persona? Y la respuesta del Evangelio nunca apunta al método funerario, sino al amor misericordioso de Dios. La Escritura es contundente en esto. Dios no juzga como juzgan los hombres. Dios no pesa cenizas. Dios mira el corazón. Si la salvación dependiera de haber tomado la decisión correcta sobre el cuerpo después de la muerte, entonces la fe dejaría de ser gracia y se convertiría en un sistema de requisitos técnicos. Y eso contradice todo el mensaje cristiano. La fe no es un contrato legal, es una relación viva. Por eso, cuando alguien muere, enterrado, cremado, perdido en el mar, reducido por el tiempo, la iglesia no reza preguntándose si Dios podrá hacer algo. Reza porque confía en que Dios ya está haciendo algo. Reza porque cree que la vida no termina en la tumba, ni en la urna, ni en el recuerdo. El mito de la cremación suele cargar sobre las familias una culpa que no les corresponde. Personas que con buena intención tomaron decisiones prácticas, culturales o económicas, y que luego son asaltadas por el miedo. Y si hicimos mal, ese miedo no viene del Evangelio, viene de una comprensión distorsionada de la fe. La resurrección no es un premio que se gana por haber elegido el procedimiento correcto. Es un don inmerecido, un don que brota del amor fiel de Dios, no de la perfección humana. Aquí conviene recordar algo esencial. Jesús nunca condicionó la vida eterna a un ritual funerario. Nunca dijo, bienaventurados los enterrados correctamente. Lo que dijo fue, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y eso lo dijo sin agregar cláusulas, sin letra chica. Entonces, ¿qué hacemos con el cuerpo? Lo honramos, lo respetamos, lo tratamos con dignidad, pero no lo absolutizamos, porque el cuerpo es importante, sí, pero no es Dios, no es el fundamento último de la esperanza. Y aquí aparece una enseñanza muy profunda de la tradición cristiana. El cuerpo no es solo materia, pero tampoco es un objeto mágico, es signo de una historia, de una identidad, de una vida amada por Dios. Por eso la Iglesia pide que incluso cuando hay cremación, las cenizas sean tratadas con respeto, no dispersadas sin sentido, no banalizadas, no por miedo sino por dignidad. El verdadero problema no es la cremación, el verdadero problema sería olvidar que esa vida fue sagrada. Por eso cuando acompañamos a alguien que perdió a un ser querido cremado, no le hablamos de errores irreversibles, le hablamos de esperanza. Le recordamos que el amor no se quema, que la identidad no se reduce a polvo, que la vida está guardada en Dios, no en una forma física. Hay que decirlo con toda claridad, nadie queda fuera de la promesa de Dios por haber sido cremado. Nadie, ni por ignorancia, ni por necesidad, ni por elección cultural. Pensar lo contrario es reducir a Dios a una lógica humana pequeña, temerosa. La fe cristiana no vive de amenazas, vive de promesas. Y quizás este tema nos invita a una pregunta más profunda, más honesta. ¿En qué estamos poniendo nuestra seguridad? ¿En los procedimientos, en las formas, en los símbolos externos o en el Dios vivo que vence la muerte? Tal vez después de todo este camino, lo más importante no sea solo haber aclarado un mito, sino haber aprendido cómo se construyen muchos de nuestros miedos religiosos, porque hay temores que no nacen de la fe, sino de interpretaciones incompletas, de frases repetidas sin contexto, de silencios que nadie se animó a revisar. Y cuando esos miedos no se miran de frente, terminan gobernando la conciencia. La muerte es uno de los lugares donde más fácilmente aparece ese mecanismo. Frente a la muerte, el ser humano busca seguridades, quiere reglas claras, respuestas cerradas,
garantías, y cuando la fe no se vive como confianza, sino como contrato, empiezan a surgir ideas como esta: si no hago tal cosa, Dios no podrá hacer la suya. Sin darnos cuenta, pasamos de creer en Dios a administrarlo, pero el Dios del Evangelio no se deja administrar. La fe cristiana no nació para tranquilizar ansiedades técnicas, sino para sostener la esperanza cuando todo se vuelve incierto. Por eso la resurrección no es una explicación científica de lo que ocurre después de la muerte, sino una proclamación: la vida no se pierde en Dios, no se disuelve, no se borra, no se rompe. Cuando la Iglesia habla de resurrección, no está describiendo un procedimiento, está afirmando una fidelidad, está diciendo que Dios no abandona lo que ama, que no deja caer en la nada aquello que llamó por su nombre. Por eso es tan importante comprender esto con calma. La resurrección no depende de la... Si no fuera así, la salvación estaría sujeta al azar, a las circunstancias, a decisiones tomadas muchas veces en medio del dolor o la ignorancia. Y eso sería profundamente injusto, y Dios no es injusto. Quizás este tema nos invita a revisar algo más amplio. ¿Cuántas veces confundimos respeto con miedo, tradición con superstición, cuidado con amenaza? El respeto al cuerpo es un valor cristiano, el miedo al destino eterno por una decisión material no. Honrar el cuerpo no significa creer que Dios queda atado a él, significa reconocer que fue lugar de vida, de amor, de historia, pero el cuerpo no encierra a la persona, ni la define para siempre. La persona está en manos de Dios, no en manos de la materia. Aquí aparece una palabra que casi no usamos, pero que es central en la fe: confianza. Confiar no es entender todo, confiar es descansar en alguien aun cuando no comprendemos completamente el cómo. Y la fe cristiana nos invita justamente a eso, a confiar la vida y la muerte a Dios, no a sistemas de control espiritual. Por eso cuando alguien pregunta con angustia: ¿y si mi familiar fue cremado?, la respuesta cristiana no es una amenaza ni una sospecha, es una afirmación sencilla y profunda. Dios no pierde a los suyos, Dios no se equivoca de persona, Dios no se confunde por cenizas, Dios no necesita restos para amar. Y si tú estás escuchando esto desde el duelo, desde una pérdida reciente o antigua, quiero decirte algo con toda claridad y respeto: no cargues culpas que no te pertenecen. El amor que diste, la historia compartida, las palabras que quedaron, eso no se quema, eso está vivo en Dios. Y si lo escuchas pensando en tu propia muerte, tal vez no se trate de decidir desde el miedo, sino desde la paz, de hablarlo, de reflexionarlo, de elegir con conciencia, pero no con terror, porque la fe no nos prepara para huir de la muerte, sino para atravesarla sostenidos. Al final, la pregunta decisiva no es ¿qué harán con mi cuerpo?, sino en quién pongo mi vida. No es qué pasará con mis restos, sino en quién confío cuando ya no puedo controlar nada. Y ahí el cristianismo responde sin rodeos. Confiamos en un Dios que crea, que acompaña, que redime y que promete vida más allá de lo que vemos. Un Dios que no abandona en la muerte, sino que la atraviesa con nosotros. No lo sabemos todo, no lo entendemos todo, pero creemos, y esa fe no se apoya en amenazas, sino en promesas. No se sostiene en rituales perfectos, sino en un amor fiel. No vive del miedo, sino de la esperanza. Que esta claridad no nos vuelva indiferentes, sino más humanos, más responsables, más conscientes, pero también más libres, porque una fe que libera del miedo es una fe que viene de Dios, y en esa libertad podemos mirar la muerte sin negar su dolor, pero sin entregarle el poder de destruir la esperanza, porque la última palabra no la tiene el fuego, ni la tierra, ni el tiempo. La última palabra la tiene Dios.